Paisha pamba, eisha papeina, coina, nada me ayuda, imagina, aburuma pende programa, ñan de programa entero, vete, va pejano, bajera, vagina, gaturado, romano, cuera, pena, guino, pastor Emilio Vázquez, estaba coronel Bogado, departamento de Itapó, y peina, y puta sopa, me llega, pene, dive, ambos asabo, mape, me pede, y abrazo, rompe espalda, o pidirija, punuma, peisha, edición número 431 de Gajatora. Juan capítulo 13 y que imagina estudio de el evangelio de nuestro vado Yahushua HaMashiach. Y que más versículo 6 hasta un día teore y que fuera. Abu llegue entero de teabe más ya pues acá pepe me voy a poner mensajito milles ahí pure a pesar de ahí en buremi audio hija pesa ya yo me un baite entero de tea año putingo ya hago para pirame. O oyan de mensaje y fuera ñe porandu o ujinalo mitad pearemos oilla ekuri está hoy que para jugar ñe por una moa ñe por un yejina ñe de estudio fuera alguno que otro grupo pe ñamo ñe por un yejina repaso de algunos temas de alguna doctrina de algunos estudios bíblicos vaya puta hay necesidad hoy ningo oye urea jamba ellos de pues mira que tú llamo a en privado donde más algunos temas específicos allá si no ya repetí te la grupo pues pero hay otro se inquieta y mía veí la algunos coño por andu y se hacen ambos a zapama la ya popaman o esta vez a repetir a repasar la grupo pero algún tema de repente algunos se van por andu de que sí que no mañana no ya saca hijo ya por la grupo entonces un miave bueno ya me ayuda tío oportunidad allá ya pues no la llamo repetitivo y tema la grupo entonces en privado ya vamos a salir esta pisada algunos temas son de especificación básico tema doctrina básico ni manejable ya la grupo fuera heavy ni manejamos los mitad pilla pama de repente no se deja de escuela amba eres con su que peisa porque ñandea muestra porque la Biblia y peisa o sea refuta ceja es a lo mitad haremos aprender para un mi tema oye repasar allí más aviación nunca nos enduira esa gente mañana pues a la grupo por menos enduye ir a esa o coroiza pues pero bueno pues más o alguno pe avisa pues ya estudia pama ya polliti pincela y bueno disculpe pastor yo no sabía catuyo bueno ay vaya puta paciencia bueno y esa mía llegué pastor Sergio de ya jupicha mi 1 2 3 te chana anga muy peña vemos como feo alija tolares voy a por pastor Sergio y no llegue video ya como Facebook como YouTube ahí llegue pastor Sergio pecha veo ya ponían de con audio que hayamos enviado por vía redes sociales rupiveja ni ya ese y sistema radio WhatsApp viva sistema lo mitad ñenendo sí formal bueno entero vamos a enviar vecina ya a mi grupo Shena y Main Hype bueno entendemos y importante es que la nendica tú no es refutar su escuela pero la audio ore compartemos la versículo bíblico esta lo refutar llega y si ni que tú no de explicar su escuela un miango de por anduar en privado neiméramos algún grupo de estudios y qué más entonces porque en degustar y con el sistema de prédica estos pan de hina añete de compartir beben de angiru cuedan y cuando refuta haciendo que la versículos bíblicos en ese tema especialmente mi tema de la Trinidad donde están los muertos la identidad del reino en esto pidió por versículo bíblico y la audiencia allá pues vaya bebé y cuidan de refutarla y hacer y bueno pesa paina y la hoy si giñan de preparación con tema con una cosa y poner cena prohibir pero podemos ambiseamos podemos ambitar la estudio no hay problema pero cosa se ok
pero peaco caso ñe presentar por ejemplo donde ella pibe tenía estudios pelo mitad refutar la audio o se na ahí se na hendui bo se na mei donde se le sea la en ese caso qué se puede hacer hey ella capacita ella contactarse entre ella y que ve el grupo ya y que ve la tema pues a ver ella se combo esta argumento bueno o si no la y pregunta la y refutación fuera la grupo privado ya revisar ya esa o ayudarte pues bueno mandé y bueno pecha ahí en la tema. Bienvenido a los nuevos integrantes de algunos grupos. Bienvenido también a los nuevos integrantes de estudio de la exégesis hebrea, un grupo de diferentes congregaciones con sus preguntas, sus dudas y vienen a aprender. Eso es lo importante. O la cuaderno y la pimija y Biblia buenísimo apellado respetuosamente ya han boazado yo pelañan de desacuerdo milan año y medio de acuerdo eres baja va punto y tema parte va versículo baja en boazar imagina la versículo la contradecía la sea pues ya es una aclaratoria. Bueno bueno y es a mí más bueno sé más ese ministerio están con los aprendices Seishawani no tanto ahí la grande maestra pues usted pero va a ver guasu pero hoy cuapo ahí va a ver se la ya puta güey pero sí entre las audiencia más son nuevos que están en congregaciones cristianas de diferentes ramas. En día escuela están baero de coro aprender a porque o cero y te ahí se ayuda ahí. Por eso que no participo mucho en ahí donde hay debate entre maestros fuera o imba y bebé no así nomás. Ayer especializa vende ser mi uramo a ver mi tema básico. Ahora aprendí tío. Bueno y es a mí más 595-985-162-975 ok ñan en línea viaja en el número ñan de pum grupo que guape esa yo pues aún ñan de la mensaje misa pesa hay beber camión a vender ni puto mía ve y acaso y cojina es difícil momento hina pero ya ahora cojina o aparece algo algunos hermanos con buen corazón y quebrantado para ayudar a la obra ya ese bueno a ver 13-6 más bico y quiera 13 sí ¿por qué Simón Pedro le dijo tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué él se negó a que el Mesías cumpla este ritual? Bueno, ritual. ¿Cómo que ritual? Bueno, en ese momento era un ya eso era el rito, pero que no más que rito, eso era un y esa mi 13 va a costumbre de lavar los pies. Los esclavos, o sea, los siervos lo hacían a sus amos y a las visitas con ajena bujina. Pero no tengo registro de que sea un ritual de práctica religiosa en más que eso va a costumbre de hoy. Ya famoso que pues caruja una cuera ya. Pero el Mesías ya pues vive ni un pedazo de costumbre hoy ya pues tiene enseñanza. Tiene ejemplo casi 13-6 Pego Valera y a ver entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo Señor tú me lavas los pies
respondió el Mesías y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. De pillar y un de Pedro, vea. Sí, porque al revés con la tema, los discípulos le mimaban a sus maestros. Los discípulos, eso sí, en el judaísmo los rabinos eran muy estimados, muy respetados. Y los discípulos le respetaban y le servían a los. Pero ahí golpea yo, pero debe que yo ahí te hace ese punto, no, ahí que yo no, eso es Mesías. Tranquilo, no entendéis nada, van a ver, entender la hina. Esta sí no tiene explicación la hoy a veces. Y Mesías es espectacular, la maestro, porque otro paiteyo, ingola. Muy por esta la enseñanza, hoy puro paite, hoy puro cultura, hoy puro costumbre, hoy puro tradición, hoy puro nombre, parábola, de naturaleza, nombre, que maestrazo allá de cuá. Bueno, Vimpe, sí, no hay diferencia. Entonces cuando llegó el mismo es lo que pasa es que voy a ir a la bimbe, o sea, recordamos la Biblia bimbe, la nombre cueran homoí en su forma original hebrea. Para la PTIMG y que fa sería el mismo, Chimón sería con Yesami. No digo 6, entonces cuando llegó sería con ese amigo, no es con CH. Con ese está ahí en la BIM. Y sería Shimon, no es Chimon. Shin va hebreo Beina Belera. Ese, Shin. Entonces, Shimon Kefa. Sí, es el mismo. O sea que, pende extraña a lo que tiene en la BIM. O recuerda moramos a la BIM. Clara Lleguita, ahí están los nombres en hebreo, o sea, ¿sabéis cuáles son los nombres originales de los personajes bíblicos? Bimbe topa. La transliteración de topa hay traducción. O sea, Biblia española veo, obviamente le cambiaron el nombre y más allá en botadita. Mucho otro. Para otros temas y la hay que tú haya comentado grupos hay la cambio de. Coque quería explicar acerca del significado del nombre, que de IPA en letra ya no significa y más lo mismo, ya no es el mismo nombre. Si en el idioma original, por ejemplo, Ave Pedro, por ejemplo, Simón, Simón, Ave español, pero Simón, allá. Entonces alguna letra ya cañimo, pues. Entonces cuando ya se le saca alguna letra, ya no es nombre original. Bueno, lo mismo que en Derera VGPA letra. Va a ser donde nace en el partido de nacimiento, pero hoy va a poner la letra o lo intentan de la jaupea desatendo y la de cédula como de otro jaisa de. Ahí donde, ya cambia para la letra o son otra forma, no, ella problema, ¿vale? Bueno. Bueno, Oingo se papá hablando un poquito de 6-7. No vengo porque Pedro era, o porque todos los 12 eran discípulos ya sí o sí, ya la pindañando y ni que nada, ya ni que tu no podemos agarrarle aquí a Pedro como es que no va a estar atento a lo que está enseñando el Mesías o lo que ya enseñó para no entender el significado. Sí, ya entendé, porque ya como siempre se pero con y nos endupar la historia y no, pero con toda la escuela ya como escrito para el tema pero explicar lleguitas y se umía pero con y nos endupar y pero no y versículo 6 pero moña. Entonces cuando llegó Simón Kefa, le dijo: maestro, tú me lavas los pies a mí. Y Oshua le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero comprenderás después. Bueno,
esperamos, pero los hindúes y nada al Mesías, pero y nos hindú y nada el resto de la historia. En el hindú el Mashiach o explicado ve la peaco significado, por ejemplo, en el hindú Yeshua ya versículo 10. Ñande sí, ñande y cuando ya lee entonces ni que ya el va con a la discípulo, va con la apóstola, no interpretamos ahí, va no discernimos ahí. O sea, ñande gelando ahí te ita para la copa y tema la completo la Biblia y na completo la versículos ese ya pi otro lado, Pepe sí, Pepe ni me está de acuerdo en 10. Pero decir que cómo no va a entender que esto que aquello, que si eran apóstoles no estaban concentrados en las cosas espirituales. Te la comentario ahí. Aquí vemos a Pedro que se distraía también en las cosas de la tierra y que montones. Depende de esa tiene detalle. Vaya, que Pedro y no endupa el resto de la predica, ñande sí, porque ya le coma escrito para ni no le co. Ya trozamos a Pedro. Porque Dios más ve trozar aquí. Judas, a Pedro. Ni que lo está. Bueno. Y bueno, hermano querido, va a haber cosas del reino que no ya entendemos ahí en el momento a ver ñande andi ya a ti ñande ya era se me entender baiteo ahí la él abrí la Biblia él wow una la revelación socorro peja esta patapim patapum año ima ay papá ya no por no hay cosas que en la misma vida sucede también una cosa entender va ese sea ahora va ese sea yuna va ese sea tiempo ya po vigilia va ellos llegó a güey va era de playa güey apenas anga de revelarse en su momento apenas vino no ñandego ni me por más de que tenemos el Espíritu Santo y llamamos al Todopoderoso ya Jula ya Joshua ve ahí la perfecto imperfecto aún en nuestro entendimiento, o sea. A veces y hay cosas del reino que no lo entenderemos, pero si obedecemos sin cuestionar, cuando llega el tiempo de repente entendemos el porqué de tal situación del pasado que se fue hilando y ahora cobra sentido. Justo la que y sí, pesa está yo playa está horario nada pues tiene vuelta a entender esa con razón ahora acá es la peor escora piaramba hoy hasta bebé pero en el momento no hay donde yo pillé cierto ahí. Bueno, otro comentario. Bueno, hay captura ya eso es la cierto como por un lado, pero ñande caso pues sí. No es que Pedro estaba muy todavía arraigado a las cosas del mundo, ¿va? De Atila ya la huesa ahí la peaco caso, porque es hija güera upecha, o sea, no entendé ya, porque anga pe ya entender tañande y nada, hemos hecho entenderle paino van entendemos ahí vaya yo ya puga. Bueno, 8 y por qué Pedro no quiso el mismo Yeir me pregunta 13 8 pea otra ¿por qué Pedro no quiso que el Mesías se ¿por qué Pedro no quiso que el Mesías le lave los pies? Jaguán que te ya es 13 8 Kefa le dijo jamás me lavará los pies. Yahushua le respondió si no te lavo no tienes parte conmigo y no hago esa ya poda pero se anda ya pollo doy que no de vida como ejemplo esa ganada para la maestro la discípulo ni dende y que no pe a ver como hay parte sí te va Bimber no hay por digo tanto diferencia y nada. Pero le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
pero se hizo de ellos heimo hay se a la caevela se pu ya yo un poco vai sube da yo heina monde de nere memo hay sendibei nere memo hay sendibei handere huere como hay se ahuereco. No tendrás. Y bueno, es tener parte con el Mesías, entonces estar donde él va a estar reinando y tener lo que él va a tener. Y bárbaro. Y sí, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que el Mesías va a tener. O sea, el Mesías ya tiene. Pongaré futuro porque no, pero resucitada, bañan de Yarecota ahí, el reinado Yarecota ahí, vida eterna Yarecota ahí, poder Yarecota ahí, autoridad Yarecota ahí. Ya la guaraní me vaya. Bueno, ya por lo menos con pregunta por qué Pedro no quiso, no entendenga, él ya troza lleguita pero yo a ver. Ya entendí algo que es la pepe alto de Mesías o ya poina ve o ya pope veina ya y para ti alto simbólico hoy puro pepe costumbre el mago allá cuando te veo en algunas culturas hay formas de costumbre que se practican. Ya es a mi Paraguay, por ejemplo, bueno, con pandemia, era veo calma baitelo y tal, mandé más gente, o a ver la cultura, ella pa, más gente, pues vamos a manera y banquito, y ya, ti teremilla, oye, podemos preparar la terereja, ya, bueno, ya es parte de la cultura. Anja, después un bolle pujei la, peteí siervo, un apua, peteí, la, y patrón, ya, un majeno te visita. Uno puede venir a la visita, bueno, para la oye pequeña la visita, ¿verdad? Antes de pasar a la mesa, si va a cenar, a comer, era un acto de servicio, de honrar también a la visita, o al mismo patrón le hacía eso. Los discípulos también le honraban a su maestro. Y con el Mesías era al revés. Ella como maestro ella puedo aplicar todo veriena. Entonces para que fuerte contenido espiritual porque hoy puru peado me mueve ti mensaje literal ya puedo ti analogía ti comparación del lavado de los pies es un signo peaco ya puede del viejo esquema o la vieja estructura de que los esclavos, de que los siervos, de que los discípulos son los que tienen que servir, de que esto y los amos, los patrones, los líderes, amoite y bateo, pipo y pichalay, no, a veñan de ni hay picha. Aquí ya por el mismo aquí comentario que vimos más o menos el modelo del servicio del reino. Ella va, o sea, el que sirve ese es el más humilde y el más grande, no el que se hace servir. Bueno, especificamos ahí, vea, Guri, no es tanto, no tiene nada que ver mucho con el que tenemos que practicar este rito nosotros. Bueno, hemos bien el mandamiento la añade sí o sí ella pongan a jaupe. O sea, es lo que está diciendo ahí que el servicio le lleva, no es que él está diciendo, bueno, a partir de ahora sí o sí implementar una tipo como la Santa Cena ya. Lo estaba ya por cada 8 cada 15 porque no entendía ahí pa. Entonces digo, ella pongan acá que ella por Santa Cena en Boye Pijeña a ni entender pesa. Si no pesa ya por ejemplo, ¿no? O sea, cajan mañandela. Ya comentaba que me que se vea ya la servicio ñande como más todavía que ñande ya por servían ni la niña en Borusudi y ya de cono cargo o autoridad lo que sea o líder no importa ñande de servicaña ya por servían bueno ya ñemo que estamos ahí pero ya toca llegar de gibio ingo porque pea pero pa joven la ñande pea pellino yo se está la explicación bueno y es a mí hago un comentario a ver o para el año de programa misma por lo menos el tema es ya le dan de bamba ahí. El tema es que ritualmente los judíos son muy rigurosos para sentarse a la mesa y más aún si se trata de una participación en fiesta
que está ordenada por el Padre. De todas formas, no es que Pedro y los demás tenían los pies muy mugrientos. De aún si tenían los pies limpios, el Mesías igual lo realizaría porque es un acto simbólico. Sí, porque es un acto simbólico. Él tenía que estar ahí, él tenía que estar entre los demás que estaban formando parte del ejemplo del reino. Sino que el Mesías quería demostrar o enseñar que la purificación auténtica lo involucra a él, no a los ritos ni a los lavados, sino tiene conexión con él. Casi ahí ya. Porque el ritual de limpieza por el agua, el Mashiach sacrificio. Hoy empezamos ahorita, no, hay que purificar, pero y el sacrificio del Mesías también primero. Aún si vos haces otra vez esa limpieza, esa purificación en arroyo, imagínate que el bautismo, haya un acto de purificación en el nombre de Yeshua. Ahí bebé o descender el espíritu y perdón total. ¿Por qué? Porque oye, por el sacrificio, Hechos 2:38, recibiréis perdón total de todos sus pecados por la tradición de la ley, 1 Juan 4, como regalo el Espíritu Santo. Entonces, yo por andu se digo aime de acuerdo a la baño ritual, yo no discutí, pero a niña se la ya me es otra cosa ver la o pertenecer al Mesías. Ella posee, ella pota por nieve, ellos puse Moisés como doctrina en Mombarete ceja, espiar la Mashiach sacrificio. O sea, yo no soy quien para andar juzgando por ahí. Y es a mí otro comentario joven al año de bueno, la limpieza y purificación de pecados ya no se logra con un ritual de lavamiento sin la fe en el Mesías, justamente, y en su sacrificio. Allá entender por tema. El que no realiza este paso de arrepentimiento sin involucrar al Mesías no estará limpio verdaderamente, no estará totalmente perdonado. Vaya, uy, ahí. Muy bien. Vaya ahí para tema. Para justo bebé un bollerelo que te algo igual anime. No, diga tú y la ya me ve poder algún algún rito, bueno al Mesías, pues ya al sacrificio. Pensando en el Mesías, creyendo en el Mesías, por sus méritos, como la mía y que ella posee. Allá. Bueno, no darle más importancia a eso y olvidarse del sacrificio del Mesías. Pero es por obra y no por fe. Pero ya listo. Muy bien. Oye, tengo que llamar a Yapitao, a ver. Sí. Bueno, no tiraba, imagina la caída, bueno, ahí está. Bueno, solo está a las 5, a las 6, a las 7 de la mañana, ustedes descenden más. Escucha como año. Oye, te mañana a ella, Rubén, en el día poco te Araguajera, vagina que hay. Atorá, y yo te pataco, era muy coemo. Shalom, bendiciones.